Allí donde Dios y la nada coinciden. Una misticología por Nikolaos Chalabasis Acosta. Iota Epsilon. Gozo otro con mayúscula. Lo femenil. Epígrafe. El que de amor adolece, del divino ser tocado, tiene el gusto tan trocado que a los gustos desfallece, como el que con calentura fastidia el manjar que ve y apetece un no sé qué que se halla por ventura. San Juan de la Cruz. De lo femenil tomado como lo primordial, obscuro e ininteligible para la lógica épica y erística viril, como representación de las fuerzas eternales y transitivas de la natura que no precisaban explicar nada porque eran acto puro, brotación plena, écfisis, sabían bien las tradiciones grecas arcanas. Sus misterios eran casi todos femeniles, pues la verdad se presumía en lo cósmico femenil y su finalidad yacía en alcanzar la furia y arrobamientos divinales, el orgasmo. Desde muy temprano, los antiguos entendieron que aquello señalado con lo femenil no tenía por qué igualarse con lo mujeril, con lo cual se desarrollaron ulteriormente misterios femeniles de los que pudieron participar varones adfeminados, es decir, de quienes se pudiera constatar que poseían una oquedad fundamental. Los misterios dionisios son uno de los casos relevantes, el dios destrozado y destrozador, muerto y redivivo, efímero y eternal, castrato y femenil, danzante emasculado con su falo erecto bajo el brazo, bramaba en coro la Vesania inefable con sus ménades bien adentro de las densas silvas. La tradición poética, con su indispensable manía, inicialmente mujeril, fungida fue sin problema por varones iniciados en hermandades femeniles al invocar a la diosa para que cantase sus odas a través de ellos. En los misterios femeniles se era iniciado en lo erótico irreferible. La femenil manía implicaba, por definición, el desalojo del ego para que cantase es otra cosa con mayúscula, la material voz eternal de la diosa, que se entendía primero como sapiente sentido de lo sempiterno y ubicuo, segundo como declaración de los hados cósmicos que, al pasarse por la sintaxis, el ritmo y la métrica, tornábanse cosmológicos, y tercero como la eternidad que lograba contenerse y expresarse temporalmente a través de sus medios efímeros, el poeta y la humana palabra. Para lo femenil arcano, la retórica, los argumentos y la política constituían jueguecillos viriles, recreos menores carentes de interés. Su silencio ostentaba la verdad encarnada. Mientras lo viril presumía, conjeturaba e inquiría a la verdad, la filosofía y la retórica, lo femenil era la verdad en sí. Nada tenía que buscar. Ebullía. Él ya era lo que lo viril, cuando realmente buscaba, pretendía encontrar y padecer. Él ya era lo que lo viril, cuando realmente buscaba, pretendía encontrar y padecer. Solo cuando consolidóse un cambio de discurso, el cual debió tomar siglos, y cuando el logos entendido como discurso y semántica, porque el logos no siempre implica semántica y discurso, recuerden el logos de Heráclito, implica es la presunción de la congruencia de un cosmos ordenado. Bueno, cuando consolidóse un cambio de discurso, el cual debió tomar siglos, y cuando el logos entendido como discurso y semántica, así como la épica viril, adquirieron un lugar de verdad para la cultura, y entonces estatuyéronse sus instituciones, y sobre todo, cuando las mujeres y los viejos cultos femeniles legitimaron aquellas nuevas verdades, la expresión que antes había sido virtuosa adquirió el carácter excluyente y oprobioso. Desde
La diosa o musa invocada en las tradiciones arcana y épica, pasando por los misterios dionisios y demetrios hasta la diotima socrática y los rituales de las vestales romanas, se verifica una esciencia acerca de lo acontecido en la manía, la cual muchos varones no podían resistir y de la cual excluíase a bastantes mujeres y varones por no participar de la gran oquedad y por no poder abrirse al vaciamiento. Pocos apetecen callar, los más en cambio quieren mantenerse encausados con ese y litigar en el ágora para convencer a los congéneres de que al fin alguien posee una verdad que, en el peor de los casos, deberían obedecer. Los místicos ansían estremecerse en el silencio que lo semántico no alcanza. Anhelan reverberar con lo femenil arcano. Es decir, el silencio es una virtud. La virtud que puede alcanzar el místico. Y solo cuando llegó, digamos, el logos como sintaxis y discurso a adquirir un carácter de verdad en la cultura, y cuando los discursos anteriores le legitimaron el lugar de verdad también a esos discursos, la palabra silencio adquirió un deje de exclusión del ágora, como vaya cállese, que solamente pueden hablar los verdaderos o los varones o los rétores, etc. Cuando en realidad la verdad implicaba un conocimiento de algo que no pasaba por la palabra, y es una condición arcana. Entonces los místicos estaban extrapolis en los bosques o en lugares apartados, en jardines apartados, en instituciones apartadas, donde se hacían otros rituales. Y ambos tenían cabida, ambos tenían cabida. Pero bueno, no me quiero meter con eso porque el silencio no es siempre una exclusión y el silencio no es siempre algo peyorativo. Y en esto discrepo de una interpretación que se hace en el libro Carne y Piedra digamos, de lo mujeril siempre reprimido. No, es que el lugar de muchas mujeres era el silencio porque allí había un conocimiento y había unos rituales a los que los varones y los parlanchines no podían ingresar. No se sentían en un menor lugar por ostentar el silencio, que seguramente sí hubo exclusiones luego y demás, pero lo que quiero decir es que estar por fuera de la política no es necesariamente una exclusión para la mujer antigua o para el varón femenil arcano, sino que es habitar una verdad diferente que es inaccesible para los rhétores, para los filósofos. El filósofo quiere lo que lo femenil ya es. Y yo creo que en eso tiene razón Nietzsche cuando dice en los tiempos más arcanos la verdad era mujer. Y esa verdad no es una verdad retórica. Es una verdad de ser parte del cosmos que fluye y se afianza como voluntad de poder en términos de Nietzsche. Pero bueno, no, eso sería otro texto, otro tema. O sea que el silencio también tenía como en el yin y el yang, o sea, no solamente el blanco de la retórica y la filosofía son verdades, también está la verdad obscura del silencio. Quienes creen que lo negro del yin y el yang es una exclusión, no entienden que hay otras verdades, que no significa que sean excluyentes. Pero bueno. De lo femenino versa Freud en múltiples obras, aunque no se ocupa extensamente del tema de lo místico. Debido al modo en el que Freud estableció y nombró sus conceptos, el doctor Lacan heredó el asunto de lo fálico para dar cuenta de lo simbólico, lugar donde se evidencian de un modo particular la falta, la castración y su subsiguiente goce. El psicoanalista francés conceptúa como goce fálico aquello que implica a lo simbólico. Comillas. Se dan pues dos espacios de goce distintos. El del goce fálico es un goce ordenado por el significante del falo, del macho o lo viril, que sería una creación del discurso, cosa que no puede decirse de la mujer. El goce fálico es un goce preferentemente masculino, totalizante, totalizador, y el que la mujer también participa.
La lógica fálica está gobernada por el nombre del padre, donde lo central es la relación entre el significante 1 y el significante 2. Esto es la producción del sentido. Hasta aquí esta cita que es de Delgado. Durante muchos años, el psicoanalista Galo trató de esclarecer la diferencia entre lo que permite el decir y lo real hacia lo que apunta la experiencia ética y clínica del psicoanálisis. A medida que avanzaban sus seminarios y escritos, y según escuchaba a sus pacientes en su clínica, percatóse de que había otro goce que no podía explicarse desde lo simbólico o lo imaginario. Lo llamó goce otro con mayúscula o goce femenino. Comillas. La otra posición es del orden de lo no simétrico y es la posición que designa Lacan como posición femenina, que es dual porque participa del goce fálico y también del goce femenino. El goce femenino toca el cuerpo de una manera que no tenemos representación posible ni manera de nombrarlo. Ítem, es decir, también de Delgado. Hasta ahí la cita. Este goce otro con mayúscula no debe confundirse con un hecho orgánico ni genético, ni con un género convencional. Da cuenta más bien de una posición ante lo fálico, como un no solo lo fálico, como un no solo el lenguaje con su semántica. Comillas. Colocarse allí es en suma electivo. Es una posibilidad humana que se puede elegir, que es lo que dijimos de lo místico desde el principio, es una posibilidad, una contingencia. Colocarse allí es en suma electivo y las mujeres pueden hacerlo si les place. O sea que no toda mujer necesariamente es una mística o alguien que tiene un goce otro. Pero bueno, prosigue la cita. Es bien sabido que hay mujeres fálicas y que la función fálica no impide a los hombres ser homosexuales, pero les sirve igualmente para situarse como hombres y abordar a la mujer. En lo que se refiere al hombre, no me detendré mucho, porque hoy tengo que hablarles de la mujer, y porque además supongo que ya lo he machacado bastante para que no le tengan en mientes. Para el hombre, a menos que haya una castración, es decir, algo que dice no a la función fálica, no existe ninguna posibilidad de que goce del cuerpo de la mujer, en otras palabras, de que haga el amor. Esta cita es del seminario 20 del seminario AUN, la clase 6, Dios y el goce de la mujer, del 20 de febrero de 1973, y es entonces de Jacques Lacan. Este goce de lo femenino será algo que insiste, pero no puede expresarse, y que no puede inscribirse tampoco como una representación. Comillas. Lacan, en el seminario AUN, expone que tanto el hombre como la mujer, esto es, lo masculino y lo femenino, no han de ser tenidos en cuenta como género o como sexo, sino como una posición. Por lo tanto, no se trata de un binarismo, ya que el lado considerado masculino es aquel en el cual se encuadran todos los seres humanos, el para todo o para todos subsumido bajo la generalidad de la castración del lenguaje. Lacan piensa que la posición femenina, en cambio, establece el goce femenino, que no hay que confundirlo con el goce solo y exclusivo de las mujeres, pues también lo pueden tener los hombres, sino que es un goce que no pasa por lo fálico, esto es por la glotonería del sentido, del significante, sino que va más allá. El discurso del amo, como discurso virilizante, estaría en las inmediaciones de este goce masculino dominado por lo universal de lo fálico. Esta cita, que allí termina, es de Delgado. Es justamente este particular modo de dar cuenta de lo real lo que le permite a Lacan mentar a la mística como aquello que habla de lo que no es posible decir. Comillas de Lacan. La mística no es todo lo que no es la política. Es una cosa seria y sabemos de ella por ciertas personas, mujeres en su mayoría o gente capaz como San Juan de la Cruz, pues ser macho no obliga a colocarse del lado de la alfa invertida phi de X. Uno puede colocarse también del lado del no todo. Allí hay hombres que están tan bien como las mujeres. Son cosas que pasan y no por ello deja de irles bien. A pesar, no diré de su falo, sino de lo que a guisa del falo les estorba. Sienten, vislumbran la idea de que debe de haber un goce que esté más allá. Eso se llama un místico. Esta cita, que termina allí, es del seminario 20 de la clase 6, Dios y el goce de la mujer, del 20 de febrero de 1973. El místico, aquel gozoso que mira de frente a ese otro con mayúscula, o aquel despojo que se deja mirar de frente por ello, es perspicaz y valiente. Sabe, padeciendo de lo que le resultaría ominoso a los aferrados al goce fálico,
y que la cultura quiere recubrir, eludir, velar o maquillar. Comillas. Está claro que el testimonio esencial de los místicos es justamente decir que lo sienten, pero que no saben nada. Hasta aquí las comillas, también de Lacan, de la misma clase, del mismo seminario. El místico no solo lo sabe padeciendo, sino que pregona y patenta que el saber permitido por lo simbólico, que el goce fálico resulta insuficiente para conocer, o que no es la única sapiencia posible, volviéndose entonces, a veces, horroroso o incómodo para la civilización. El místico recuerda el amor puro y exhorta al goce del otro con mayúscula. El no saber del místico será su sapiencia, lo que podría decirse como no saber cómo decirlo, no saber cómo valerse de lo simbólico para dar cuenta de lo que no es simbólico, del goce en sí, de lo otro con mayúscula en sí. Su esciencia, además, consiste en contestarle a quien se erige como docto, que nada de lo que se enuncie será, y que eso tampoco es. Delgado lo esclarece así, comillas. Para Certeau, no sé cómo se pronuncia, los místicos son esas personas que no pueden dejar de estar en camino, quienes con la incertidumbre de lo que les falta avanzan sin certezas y sin contentarse con lo encontrado, sabiendo que cada lugar y que cada objeto se constituye en el fondo en un no es eso. El místico, por lo tanto, bordea el agujero, la ansia, y se atreve con la falta de sentido, siguiendo adelante a pesar de ese no saber. Hasta allí la cita. De esta nesciencia, que es una esciencia, acusa el pseudo Dionisio Areopagita en el quinto apartado de su teología mística. En aquel minucioso catálogo do menciona que la causa de todo y de todos los entes no es ni aquesto ni aquel y otro, ni nada que pudiera agregarse, fesis, o quitarse, aféresis, y que tan solo podemos entendernos como posición. El yo es proposición o sustracción ante aquella causa de todo, lo cual ni la erige como ente del mundo, ni le quita, ni le pone, ni la perturba. Acusa a Delia, de la causa, que no es nada de lo que se dice, pero el pseudo Dionisio solo tiene el lenguaje para afirmar. Ella es insubstancial, o sea, no es substancia, es no viva, no es, y empieza a decir una cantidad de epítetos o de facultades. Solo puede decir no más apelativos. Es decir, para el Areopagita, lo que se diga o deje de decirse de aquella causa nunca será eso. La causa es una completa imposibilidad. Lo humano equivaldrá a una insuficiencia, y esa es una certeza para él. Al teólogo y místico Areopagita únicamente, como a todos, le era posible servirse del verbo ser, representante y consecuencia de lo simbólico, para anteponerle la negación o la alfa privativa a los epítetos. Su fórmula se escribiría como aqueso es en cuanto un no más predicado, o se ha dicho, solo puede expresarse en negativo. Aquella fórmula se aplicaría a todo enunciar, más en la vida solo podría definirse como actuación, como postura padecida y obrada. Podemos aspirar a lo sumo a asumir una postura. Somos una posición ante el objeto indefinido y nunca esclarecido, de la que solo cabe referir que somos posición. La imposibilidad del objeto nos revela como una postura erótica, o sea, nos revela a nosotros siendo una postura erótica. Solo podemos conocer que padecemos sin saber qué es lo padecido. Lo escible parcialmente, somos nos en cuanto sujeto, allende el ego. Aquella ignorancia sapiente es el modo en el que se da a entender que hay algo de lo que se goza que no se inscribe en lo simbólico, pero que sigue insistiendo como goce que no cesa de no inscribirse, como lo afirmaba el doctor Lacan. Delgado lo explica así, comillas, el goce femenino no se relaciona con el goce fálico, que posee una lógica del para todos, sino que es un goce fuera de la simbolización, y por ello imposible de inscribirse o de representarse, cierro comillas. El goce de lo femenino será entonces una esciencia, sí solo a través de la pasión e incognoscible por las vías aprehensivas, explicativas y congruentes de la inteligencia.
Repito, el goce de lo femenino será entonces una ciencia, sí, solo a través de la pasión e incognoscible por las vías aprehensivas, explicativas y congruentes de la inteligencia. El facto místico de alguna manera podría decirse como la permisión que se da al sujeto de ser y de gozar de lo suyo femenil, de darle cauce a lo femenil.